Mis muy queridos y queridas hermanas de esta comunidad de charlas bíblicas, los saludamos este miércoles 9 de agosto del 2023 en un programa más, en su programa Charlas Bíblicas, transmitiendo desde la ciudad de Querétaro, Querétaro, en el centro del país de México, en la República Mexicana. Los saludamos esta noche más. Como todos los miércoles, aunque hemos tenido algunos contratiempos, desafortunadamente la semana pasada no nos pudimos conectar por problemas de tipo técnico y por cuestiones también quizás de un poquito de pericia tecnológica, hermanos, pero ya estamos aquí nuevamente para transmitir un programa más de, de esta charla que tenemos con todos ustedes. Les mandamos un fuerte abrazo y un saludo a todos ustedes en este cuarto programa que tenemos acerca de la contrarreforma, eh, que hemos venido platicando con todos ustedes. La justificación es el tema y bueno, la reacción que hubo con respecto a la develación y a la gran revelación que recibió Martín Lutero y el inicio de la reforma. Obviamente hubo una reacción de parte de todos los, pues, los católicos, vamos a decirlo de manera puntual, con respecto a las enseñanzas de Martín Lutero, y a eso le dimos el nombre, se le da el nombre de contrarreforma. Es un punto que está dentro de la historia de la iglesia. Queridos hermanos, pues saludamos como todos los miércoles a todos aquellos que nos escuchan en Sudamérica, les mandamos un fuertísimo saludo. Igualmente saludamos a todos los que nos oyen en Centroamérica, en, en, en el Caribe y sus islas. Saludamos a todos nuestros queridos hermanos también que nos escuchan, que nos da mucho gusto en Estados Unidos y en Canadá. Les mandamos un fuerte saludo. Y a los que nos escuchan en España y sus islas, igualmente a nuestros queridos hermanos por allá que tenemos en las islas de Estados Unidos, en las Islas Canarias, perdón, de España. Y mandamos también un saludo a los que nos escuchan hacia el interior de Europa, quizás de manera diferida. Algunas veces tenemos el honor de que nos saluden en vivo y también les mandamos un fuertísimo saludo a todos ustedes y a todos aquellos, y a nuestros hermanos connacionales que nos escuchan en el interior de la República Mexicana, también les mandamos un cordial saludo. Rápidamente, hermanos, tenemos una noche de tormenta aquí en Querétaro, con truenos y relámpagos. Esperemos que no tengamos interrupciones de luz y que el programa se pueda dar fluidamente como cuando nos podemos conectar con todos ustedes. Ya está por aquí nuestro querido y amado hermano, nuestro hermano José Antonio Septín González de Cosío. Querido hermano, ¿cómo estás? Mi querido hermano, ¿cómo estás? Pues en gracia y justificado. Amén. Y esto es algo para agradecer a Dios por siempre. Y cómo se refleja esto en la vida cotidiana, en la relación con Dios, en la relación con los hermanos. eh, Cómo el Señor ha estabilizado nuestra vida mediante su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús, a través del cual recibimos gratuitamente todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad. Y bueno, hermano, pues muy contento además de verte y de saludar Muchas gracias. a todos nuestros hermanos y hermanas que nos acompañan desde muy diversas partes de este planeta. Un fuerte abrazo para todos. Saludamos también a todos los hermanos que se conectan con nosotros desde sus perfiles personales y sus páginas para retransmitir su programa Charlas Bíblicas. A ellos y a todos los que
a través de ellos nos ven. Un fuerte, cariñoso, fraternal abrazo de sus servidores aquí en Querétaro, y saludamos también a nuestro hermano Jesús Lozada, que se encuentra todavía convaleciente, a su esposa. Saludamos también a nuestro hermano, Roberto Magaldi. perdón, a nuestro hermano Roberto Magaldi de La Plata, Argentina. Así, hermanos, pues una dichosa y feliz compañía de creyentes unidos en el amor de Cristo y en su verdad. Pues un fuerte abrazo y nos sentimos muy privilegiados y contentos. Hermano, te devuelvo la palabra. Ya está también por aquí nuestro querido y amado hermano Roberto Islas Montes, alias el jefe. ¿Cómo estás, jefe? En gracia y justificado, tratando el tema de la gracia y la justificación. Aunque ahorita estamos hablando un poquito de la contrarreforma, que ya lo dijiste tú, dio inicio a la Iglesia Católica para pues mitigar el impacto del movimiento protestante. El levantamiento que hace el Espíritu Santo de un tercio de la población europea, más o menos, ¿verdad? Más o menos son los datos estadísticos que por ahí se pueden conseguir. Saludando a los hermanos, bendiciones a todos, saludando a los primeros que ya se han conectado como siempre, solo como una forma de agradecimiento a su disposición y ánimo de conectarse con nosotros y estar en vivo. Sabemos que la gran mayoría ve el programa diferido, pero los pocos o muchos que se conectan con nosotros a esta hora, pues les damos un saludito especial a Marlene Rodríguez, que fue la primerita que se conectó. Dice ella, saludos fraternos, hermanos, en gracia y justificada. También a Blondel, Raúl Blondel, también señala que está en gracia y justificado. Y a José Andrés Sánchez Samperio, él es de Celaya, ¿verdad? Se comunica desde Celaya. Así es. Y quiero suponer que también está en gracia y justificado, aunque no lo hace manifiesto. Yo espero que sí. Bueno, bendiciones, hermanos. Adelante, Armando. Pues muy bien, haciendo una recapitulación de hace 15 días, hermanos, hemos estado hablando de la contrarreforma y cómo quedó registrada la contrarreforma, todas las reuniones que se dieron pues para hablar de la postura católica con respecto no solamente a la justificación, sino aspectos que tenían que ver con la concepción de salvación que tienen ellos, una situación muy endeble, de mucha problemática, creo yo, porque no asegura, pues no tienen una seguridad plena como los cristianos nos tenemos acerca de la justificación y de la justicia que recibimos de manera imputada por medio del Señor Jesucristo, y tienen ellos pues sus asegúnes, y esta contrarreforma, hermanos, se dio más o menos en el periodo de 1534 a 1549. Fue más o menos el periodo que, que duró, porque pues, yo creo que las sesiones no eran de manera cotidiana, sino se iban plasmando. Y bueno, nosotros hemos hablado con ustedes de que todo esto que la Iglesia Católica hizo quedó registrado en un libro que se conoce como el Magisterio de la Iglesia, que es el que les hemos venido enseñando a todos ustedes. En este libro no solamente se encuentra el concilio que estamos haciendo referencia, y que es propiamente el concilio de Trento, que se dio en estos años. Al parecer, el transcurrir
de esta época, de que es más o menos del 34 al 49, estamos hablando de 25 años aproximadamente. En esos 25 años hubo 4 papas, si no me equivoco, ya Roberto me aclarará o puntualizará algunos aspectos de esto, pero, pero todo lo que se dijo y a las conclusiones que llegaron quedaron registradas en este libro que les digo que se llama El Magisterio de la Iglesia, que es un libro pues de venta común, lo pueden encontrar en internet. Nosotros platicando fuera del aire, checamos cuánto nos costaron nuestros magisterios de la iglesia cuando los compramos. El mío costó 270 pesos mexicanos, que al día de hoy el libro cuesta aproximadamente 1500. Ya tenemos rato con el librito y bueno, pues nos hemos de alguna manera, aunque es un libro estricto de consulta, yo creo que el único que lo ha leído es Roberto, pero yo solamente lo consulto para leer algunos aspectos. Quedó sumarizado en lo que se conocen los cánones de la Iglesia Católica con respecto a varios puntos, ¿sí? Uno de ellos es el de la justificación, otro de ellos es el de los sacramentos, otro de ellos es el de la santificación, y así se van resumiendo. Nosotros les comentábamos que si ustedes nos quieren seguir en la lectura del Magisterio de la Iglesia cuando hagamos referencia a ello, bueno, pues viene señalado por un número que es el número que corresponde al resumen de un punto en específico, y posteriormente tenemos pues las partes que así les corresponden, ¿no? Este texto está presentado como cánones o resúmenes, y cada canon tiene pues cada canon tiene un número, hermanos, un número que es el resumen de esa parte. Entonces el canon 1, el canon 2, así sucesivamente. Y del lado derecho viene de manera consecutiva el número al que corresponde pues el resumen que le vaya tocando. Por poner un ejemplo que habíamos leído, es el canon 24, que lo tenemos en la página 239, ¿sí? Refiere al párrafo 833, ¿sí? 834, perdón, y les voy a dar lectura porque ya lo habíamos solamente a manera de una síntesis y un resumen de lo que veníamos viendo. Y dice así. ¿Cuál vas a leer, perdón, Armando? El 834, Robert. Ah, gracias, perdón. El 834, que es el canon 24, y le doy lectura rápidamente. Y dice así: si alguno dijere que la justicia recibida no se conserva, y también que no se aumenta delante de Dios por medio de las buenas obras, sino que las obras mismas son solamente fruto y señales de la justificación alcanzada, no causa también de aumentarla, sea anatema. De otra manera dice, sea maldito. Entonces, lo que está diciendo aquí es que las obras en el catolicismo son extremadamente importantes para recibir justicia. Cuando nosotros vemos en la Escritura que la justicia no es un hecho, sino es una declaración como tal, y aquí están hablando de eventos específicos, de hechos específicos puntualmente. Nosotros creemos que la justificación es gratuita, Dios nos la da, y bueno, hemos platicado acerca de que todo esto obedece al sacrificio de nuestro Señor Jesucristo que hizo por nosotros, y a la fe que le otorga a los creyentes mediante la gracia, la cual nos justifica. Y nos justifica delante de Dios, haciéndonos justos y haciendo una declaración legal de una condición que teníamos caída a una condición de vida restaurada en el Señor. Así como hermanos, hay un montón, hay muchísimos, sí hay que leerlos con cuidado,
porque a veces confunden, ¿no? Es decir, el lenguaje que se utiliza no es tan sencillo, hay que leerlos con mucho cuidado, y bueno, aquí están todos. Este fue uno de los que leímos, y no sé si al día de hoy tengamos la posibilidad de leer alguno otro, ya no lo dirán nuestros hermanos, pero básicamente esto es lo que venimos diciendo, que la contrarreforma se dio de 1534 a 1541, que a través de ya Lutero ya ni vivía para esa época. Lutero ya no, ya había muerto. No sé si Calvino vivía cuando se terminó el Concilio de Trento, Robert. Sí, ¿Todavía vivía? sí, él murió hasta mayo del siguiente año, como 6 meses después. Del 40, entonces murió en el 1550. ¿Cómo? ¿Lutero? 1500, Lutero, ¿Lutero o Calvino dices? Calvino. Ah, mira, el concilio terminó, déjame te digo la fecha, por aquí la tenía anotada. Terminó hasta el 63, Robert. Sí, Entonces fue de 1545 a 1563. Corrijo, ¿verdad? sí, Corrijo, correcto. Y en mayo corrijo. del Fue año de siguiente muere Calvino, 1545 en el 6 64. meses después. Ajá, Sí. Entonces, corrijo. El concilio se dio de 1545 a 1563. Ya había muerto Lutero. sí, él Calvino murió no. cuando a los 2 meses ya habíamos dicho de que inició. Murió en 1545. Perfecto. Esto es a grandes rasgos, hermanos, lo que hemos venido platicando acerca de la contrarreforma. Y para nosotros es muy importante a que hagamos distinciones en el siguiente sentido, de que lo que la escritura dice pueda ser contrastado contra lo que dijeron los hombres, en este caso, y que podamos confirmar y afirmar lo que las Sagradas Escrituras nos plantean acerca de este tema tan importante. Por eso es importante que nosotros, o se nos hizo importante, que ustedes conocieran algunos puntos y aspectos acerca de la contrarreforma y que podamos contrastar con todo lo que hemos venido diciendo desde enero a la fecha con respecto a la justificación. Ahora sí, les dejo la palabra, mis queridos hermanos. Robert, José Antonio, ¿quién quiere continuar? Algo habías más comentado, ¿verdad, Robert? Que querías participarles a No, todos como nuestros ustedes hermanos. quieran, si quieren. Digo un poquito enfermito, mi bro, ¿sí? ¿O fue mi imaginación? ¿Me preguntas? Sí. Ay, hermano, fíjate que estoy metido en esos círculos de gripa y tos Ah, en sí, los que creo me que... cuesta mucho trabajo hablar porque comienzo a toser de inmediato. Ah, entonces yo hablo. Gracias, hermano. Como sea algún comentarillo por ahí que pueda. No, 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 lo que quieran, no, no, no. Así es que Me refiero a encantado que tengo de- algunos datos que les comenté que si ustedes quieren, pues los hacemos públicos. encantados de escucharte, hermano. Bueno, yo me puse a leer, a releer todo lo que estaba alrededor del concilio, a releerlo porque hace mucho lo había leído, por supuesto, le volví a dar una leída al de José Grau, que ya lo hemos mencionado mucho, que es el de Catolicismo Romano, que es, digamos, donde hemos tomado algunos datos importantes. De aquí tomé alguna información de lo que ahorita les voy a comentar rápido, pero también consulté este otro que son 6 tomos, chonchitos, se llama Historia de los Papas y los Reyes, lo publica CLIE y es de Mauricio de la Chatre, no sé cómo se diga, es un francés, José Antonio. Tú, Bueno, Chotro, ahí está. Son 6 tomos, Historia de los Papas y los Reyes, habla de todo el contexto de los concilios, ambos desde el punto de vista evangélico, y este que se llama Diccionario Enciclopédico de los Papas y del Papado, que son muchos autores, es católico, lo publica Herder, editorial editorial Herder, que es católica. una editorial católica, ¿verdad, José Antonio? Uh -huh. Armando. Sí,
Sí, sí, Editorial es una católica, editorial sí. católica. Hay de papas que no dice cosas muy buenas, ¿eh? Aquí, a pesar de ser católico, algunas cosas. Obviamente en el magisterio de la iglesia que ustedes ya tienen, que es el Deisinger, pues lo que está ahí es lo que menos afecta al catolicismo, ¿eh? Ellos, a pesar de todo, quitaron todas las cosas malas que dicen y, pues lo que publican y que de lo que estamos hablando, pues es realmente ya, digamos, la parte no tan afectiva, perdón, no tan lesiva, pues. Publican, pues lo que conviene que publiquen. Pero en nosotros están los contextos. Y yo les comentaba a los hermanos algunas cosas que venían ahí y me dijeron, pues si quieres dilo, y pues eso es lo que voy a hacer. Entonces voy a pasarle algunos datos, hermanos, para que ustedes vengan. Cuando se cansen o algo, pues me dicen o interrumpen lo que quieran, hermanos. ¿Va? Va. Entonces, miren, voy a partir de los papas que estuvieron durante todo el periodo de Lutero, porque fueron varios, y que vean la condición, y también porque Lutero toma parte de acción, de acuerdo a lo que él veía, pues los contextos que se estaban dando. Fíjense, Lutero nace el 10 de noviembre de 1483, y en ese momento, cuando él nace, es papa uno que se llama, déjenme, veo el dato, se llama Sixto IV. Sixto IV, que fue papa desde 1471 y murió en 1484. Pero fíjense lo que dice Grau en el de catolicismo que ya hemos estado citando, dice tres cosas de él. Dice, primero, incrementó sus ingresos regulando los burdeles de Roma. 2, no tuvo escrúpulos para intervenir en la sangrienta conspiración contra los Medici en Florencia. Hicieron matadero, por cierto. Los Y Medici. 3, fue el que promovió las indulgencias. Este es lo que estaba cuando nace Lutero. Este papa muere cuando Lutero va a cumplir un año, menos de un año tiene Lutero cuando muere, y pasa al escenario otro, déjenme les digo cómo se llama, otro papa que se llama Inocencio VIII. Grau, en ese de catolicismo, dice que mediante una bula organizó la persecución inquisitoria en contra de la brujería que costó la vida a miles de mujeres. Eso que ustedes han visto en infinidad de películas, este es el culpable. 2, dice Grau, durante su pontificado, dice, la moral de la curia, desde los cardenales para abajo, fue lo más lamentable que se puede tener registrado en la historia. Y 3, dice que el Papa vendió oficios eclesiásticos y que creó otros para venderlos. Hasta aquí pura fichita. Cuando Lutero cumple 8 años, muere este Papa y pasa a escena otro. Este otro, en 1492, se va a llamar Alejandro VI. Si ustedes saben algo de ellos, me interrumpen, bros, ¿eh? Grau dice, representa el grado más bajo de corrupción al que llegó el papado. Es el célebre Papa Borgia, ya saben ustedes qué se ha dicho de los Borgia, que nunca se detuvo ante nada para conseguir sus propósitos, incluso se alió con los enemigos tradicionales de la cristiandad. 3, dice, jamás el nepotismo y la inmoralidad llegaron a tales extremos. Y 4, dice, para llenar la copa de sus iniquidades, dice, labró la ruina de Savonarola, a quien hizo quemar en Florencia por su celo en denunciar los pecados del pontífice, de los cardenales y de los grandes señores. Y un dato curioso, dice, murió envenenado con el vino que su hijo, César Borgia,
había preparado para un cardenal. Se equivocó. Exactamente. Bueno, luego el siguiente Hasta papa, Sonso. cuando él tiene 19 años, Pío III, ya estamos en 1503, este solo duró un mes en el pontificado. Yo busqué información de él, qué había hecho, no, pues no le alcanzó el tiempo para hacer nada. Estaba muy enfermo cuando lo nombraron, es el único dato que logré rescatar, y pues no duró mucho tiempo. Inmediatamente en ese año se eligió a otro, Julio II. Cuando lo eligen, fíjense bien lo que pasa. En cuanto lo eligen, sus enemigos, tanto los reyes como los cardenales, llevaron a cabo un concilio para excomulgarlo, y lo excomulgaron. Entonces él se enfrenta ahora contra el concilio. Ellos lo llamaban antipapa. Y luego dice, el papa por su parte excomulgó al rey de Francia y a todos los del concilio que se hizo en su contra. Como esto no fue suficiente para amortiguar su ira, dice Grau, el 19 de abril de 1511 convocó un concilio ecuménico a celebrarse un año después en la Basílica de San Juan de Letrán, en Roma. Fue precisamente para oponerse y desautorizar a lo que él llamaba el Concíbulo de Pisa. Ese concilio de Letrán fue el quinto concilio de Letrán, que es considerado el 18º concilio, y que duró solo 3 años, si no me recuerdo, del 12 al 14. No fue para reforma ni nada, fue para excomulgar a los otros. Para cuando se da el concilio, Lutero tiene 28 años. Bueno, cuando Lutero cumple los 29, en 1513, fíjense, asciende al trono del papado León X. Dice el diccionario de ellos, este dato es del diccionario de ellos, este que ya les mencioné, de Herder, dice, se enredó en negociaciones políticas guiadas a menudo por intereses nepotistas, es decir, a su familia le daba los cargos públicos. Y 2, su exorbitante entrega a los placeres mundanos hicieron que León descuidara sus urgentes tareas espirituales. Y 3, su pontificado fue uno de los más funestos de la historia de la Iglesia. Eso lo dice su propio diccionario. Bueno, después de esto sigue que Lutero en el 17, esto que les mencioné fue en el 13, en el 17, después de todo esto que está pasando en Roma, publica sus tesis contra las indulgencias. Él tiene 33 años. Después el Papa publica una bula en contra de lo que dijo él cuando Lutero tiene 36, y lo excomulgan en el 1521, cuando Lutero tiene 37 años. Luego sigue en 1522 otro papa que se llama Adriano VI. Lutero va a tener 38 años para este momento. De su diccionario de ellos dice, Adriano vio como tareas principales de su pontificado la contención de la reforma que se había iniciado con Martín Lutero y la unificación de las potencias cristianas en contra de los turcos. Tiempo después exigió infructuosamente la aplicación del edicto de Worms contra Lutero, que era la muerte por traición. Sigue otro papa en 1523 que se va a llamar Clemente VIII. Tiene Lutero 39 años para cuando es nombrado papa. No quiso hacer el concilio porque tenía 2 temores, dice Grau. Primero, que el concilio se pusiera por encima del papa, como ya había ocurrido anteriormente. Y 2, que si se llevaba a cabo la reforma, se podría acabar todos los excesos y privilegios que el papa y los altos legados tenía.
Se la pasó diciendo que lo haría, pero siempre encontró la forma de obstaculizar su realización y afirma, literalmente lo cito, esto que sigue lo cito, dice, ni él ni la curia podían considerar la posibilidad de un concilio sin alarmarse. Un concilio les impondría muchos sacrificios. Podría ocurrir como en Constancia y Basilea, que la asamblea conciliar, una vez reunida, se declarara superior al Papa. Y, en todo caso, la reforma que propugnaría el concilio mermaría de alguna manera sus fuentes de ingreso. ¿A dónde irían a parar las reservas, los indultos, las exenciones y demás privilegios del todo el sistema que la curia y los papas habían fraguado para convertir la llamada Santa Sede en una gran maquinaria de extraer dinero de todo rincón de la Europa occidental? Cualquier reforma, por suave o moderada que fuera, cortaría alguna fuente de recursos. Y su propio diccionario dice, durante su pontificado, la tercera parte de Occidente se separó de la Iglesia Católica, Alemania, Inglaterra, Escandinavia. Por ello, dicen, se le considera probablemente el más funesto de todos los papas. Eso dice su propio diccionario. Luego sigue Paulo III, con él va a iniciar, ahora sí ya, el concilio. Estamos hablando de 1534. Lutero tiene 50 años cuando él es nombrado papa y su nombre era Alejandro Farnesio. Lo que voy a decirles lo tomo del de Chartres y dice así: durante el cónclave de su elección como papa, se le acusó a él y a su hijo Pedro Luis de ser más infames que los Borgia en sus costumbres, que ya es mucho que decir, ¿eh? De entregarse a los más vergonzosos escándalos, de practicar la magia, de profesar públicamente la astrología y la nigromancia, y de glorificarse de no creer en Dios ni en los santos. Los adversarios de Farnesio le reprocharon su glotonería, la que era tal que en sus orgías, cuando tenía el estómago cargado de manjares, tomaba un vomitivo para comer 3 veces. Le acusaban de haber convertido su hija Constanza en su querida y de haber prostituido a Alejandro VI, un papa anterior, para librarse de un castigo. También que, uniendo la crueldad con la infamia, había hecho matar a 5 nobles romanos. Eso lo dice Chartres. Y su diccionario dice, a pesar de no tener una gran disposición para la reforma de la Iglesia, reconoció que la misma era ineludible. Y Grau señala, la reforma de curia papal causaba pánico en Roma. Los tesoros pontificios y las arcas curiales temblaban ante su solo anuncio, pero la presión reformista del emperador y los españoles fue muy fuerte, así que el Papa decide llevar a cabo el concilio. A pesar de estos temores, dice, un obispo de nombre Tomás Campegio señaló que para no afectar los tesoros, fíjense bien, la perversidad, que tanto las cuestiones relativas a la reforma como las que tenían que ver con la doctrina fuesen estudiadas simultáneamente y alternativamente. Dice, él lo entendió y así ocurrió. Y dijo, los teólogos empezarán a ocuparse de algún punto doctrinal, su instinto polémico acapararía toda la atención del concilio y sería imposible proseguir simultáneamente con las medidas de reforma, por lo menos tratadas de fondo, es decir, con el ataque a Lutero y los protestantes iban a cubrir el no hacer en realidad una reforma dentro de la iglesia. Dice, además, cuando se trataran los puntos doctrinales, y aquí es donde quiero que noten la perversidad, en disputa, dice, con los reformadores, se debería de tomar en consideración lo establecido en los concilios anteriores contra las herejías para que quedaran mezcladas.
y que las definiciones fueran genéricas sin mencionar a nadie en concreto, para que en automático cualquiera que profesara alguna de ellas se ubicara en los anatemas. Vean cómo lo planearon el concilio. Por eso parece como que a veces le dan la razón a los reformadores, pero purún, de repente aparece ahí lo contrario. Bueno, Martín Lutero, y con esto termino, Martín Lutero muere el 18 de febrero del 46, y les voy a leer lo que ocurrió en el concilio cuando se enteraron de su muerte. ¿Qué fecha, Robert? El 18 de febrero del 46. El concilio empezó, ¿qué les dije? El 13 de diciembre del 45, si no mal recuerdo, ¿eh? Dice, he aquí lo que ocurrió, estoy leyendo a Chartres, Empezó 45. Dice, he aquí lo que ocurrió. No se había aún cerrado la tercera sesión cuando se supo que Martín Lutero había muerto. Este gran hombre había terminado su ilustre existencia en Eisleben, su patria, y dejaba 6 hijos y su esposa, Catalina de Bore, joven religiosa con la cual se había casado en 1525. Su muerte dio lugar a violentas acusaciones contra los jesuitas, por parte de los protestantes, por supuesto, y a los más extraños relatos. Los protestantes dijeron que los discípulos de Loyola, el creador de los jesuitas, habían envenenado al reformador. Los jesuitas, por su parte, esparcieron el rumor de que Martín Lutero se había ahorcado o que el mismo diablo lo había estrangulado. Los sacerdotes del concilio afirmaron que como al día siguiente se abriera su tumba, salió de ella un olor de azufre y de betún, y que en vez de su cadáver se había hallado un trozo de carbón enorme. Todas las circunstancias de su vida, sus doctrinas y su nacimiento fueron objetos de las más innobles calumnias por parte de los católicos. Publicaron libelos escritos contra él, declararon que había nacido de un comercio carnal habido entre el diablo y su madre, desacreditaron su memoria diciendo que había vendido a Satanás la parte del cielo que le tocaba a cambio de 50 años de una vida agradable en la tierra, de haber negado la existencia de Dios, de haber negado la inmortalidad del alma y de haber compuesto himnos en honor a la borrachera. Bueno, el concilio siguió, acuérdense que muere el Papa y los sucede Julio III. A Julio III lo nombran porque en ese momento él era el presidente del concilio y querían que todo se mantuviera igual. Se llamaba, bueno, le decía, era el cardenal del Monte, dice, el cual se elevó por grados hasta la presidencia del concilio de Trento. Chartres señala que su lenguaje y sus maneras se hallaban en armonía con el cinismo de sus costumbres. Dice, en el mismo cónclave del concilio, practicaba el acto de sodomía con jóvenes pajes que tenía a su servicio, y lejos de ocultarlo, se dejaba sorprender en delito flagrante por sus mismos colegas. Julio III quiso llevar a Roma, ya estando como papa, a un joven de nombre Inocencio, quien se rehusaba a ir a menos que lo nombraran cardenal. Así que un cierto día resolvió hacerlo cardenal, para lo cual convocó el consistorio al colegio de cardenales. Dice, entre los miembros algunos se opusieron a incluir dentro del colegio a un lujurioso guardián de monos, que era su oficio anterior, porque deshonraría al colegio. El encolerizado papa no pudo contener su rabia y exclamó, voy a omitir las palabras feas que pronunció, nada más voy a decir lo que no tiene las groserías que dijo. Dice, juro que será cardinal mi mancebo.
¿Qué tenéis que reprocharle para no admitirle en vuestro colegio? Esta es la palabra directa del Papa. Sus vicios, pero no os halláis todos corroídos por vergonzosas enfermedades y sumergidos en toda clase de abominaciones. Aquel de entre vosotros que no haya prostituido carnalmente su alma, que le arroje la primera piedra. Guardáis silencio. Convenís es que todos vosotros somos la vergüenza de la humanidad, comenzando por mí. Qué grandes virtudes, qué prodigios haber hallaste en mí para elegirme papa. ¿No soy un sacerdote execrable? ¿No soy 100 veces más infame que mi mancebo, el guardián de monos, al cual he corrompido? Pues bien, toda vez que vale más que yo, que soy el padre de los fieles, por vuestros mismos votos, ¿cómo no tenéis bastante audacia para elegir cardenal y obispo a mi mancebo? Estas razones, dice Chartres, parecieron tan convincentes que lo nombraron por unanimidad cardenal. Y el diccionario de ellos agrega, en cuanto al concilio, señaló que debía promulgar todavía los necesarios decretos dogmáticos, esos que estamos leyendo, y ciertas exigencias generales de la reforma. Cuando él muere, y este es el último dato que les doy, cuando él muere, surge otro papa que se llamó Marcelo II. Yo al principio había dicho que eran 3, pero me había saltado hace como 3 sesiones, me lo había saltado porque no lo ubiqué de pronto. Yo mencioné que después siguió Paulo IV, pero no siguió otro papa que duró muy poco tiempo. Y hizo algo raro, y van a ver porque les voy a leer el pedacito. Dice así, en vez de gastar, Marcelo II, 1551, lo eligen papa, y dice así, en vez de gastar, según la costumbre de sus antecesores, enormes sumas en fuegos artificiales, en iluminaciones, en festines y en conciertos, mandó repartir entre los pobres todo el dinero que halló en el tesoro pontificio. Luego se ocupó de hacer útiles reformas en el gobierno de su iglesia y, como se llama convencido que el único medio para dar consideración al papado consistía en cambiar el sistema seguido por sus antecesores, anunció que exigía de los empleados y los grandes dignatarios de la corte que practicasen las virtudes enseñadas por Cristo. Un papa virtuoso que no podía vivir mucho tiempo, dice Chartres. Así es que Marcelo II murió después de 21 días de reinado el 30 de abril de 1555 a consecuencia de un veneno. Por eso yo... O sea, lo mataron por hacer las Por cosas querer bien. hacerlas bien, porque no le dio tiempo. Hizo el anuncio y en cuanto lo anunció, lo envenenaron. Y luego siguió ya Paulo IV, que fue pues con el que va a terminar el concilio. No sé, a ver qué les pareció ese ambiente papal durante pues, la vida de Lutero. Uno se explica por qué pues, actuó en consecuencia, ¿verdad? ¿Qué opinas, jefe? Oye, ¿cuántos de estos eran franceses y cuántos de estos eran La romanos, mayoría eran romanos, ¿eh? italianos, Estaban peleándose en ese momento de la italianos? historia con el rey de Francia, precisamente. Exactamente cuántos de ellos, déjame checar el dato. Me parece que 3, este es romano 4, 5, este también 6, 7, 8, y los otros 4 o 5 de otras no tengo ubicado el dato. Pues la verdad es extremadamente lamentable. Pues la historia del catolicismo, ¿no? Porque hay registros aún más, hay registros actuales de los líderes actuales que han sido publicados este, puntualmente de los papas muy contemporáneos,
de actividades que tienen que ver con todas estas que estás platicando. Dos cosas importantes creo yo. Una fundamental, y es que nos demos cuenta de dónde nos ha sacado el Señor a los que fuimos católicos. Es decir, el Señor nos ha rescatado pues de un sistema netamente humano, que está muy lejos de que ellos lleguen a ser sucesores de Pedro, como si Pedro hubiera tenido esas características que están mencionándose, y como si Pedro hubiera sido el ejemplo de ellos, cosa que evidentemente no es así y no sucedió así. Vemos un contraste brutal, hermano, entre lo que es pues el ejemplo y el testimonio de estos verdaderos pillos y pingos, ¿sí? Y lo que realmente es lo que la palabra de Dios nos transmite. Otra cosa muy importante, creo yo también, es que al poner en entredicho todas estas cosas que nos ha citado, nos permite darnos cuenta de que evidentemente el hombre caído, y que evidentemente todos ellos tenían esas cualidades, ve a qué nivel, o sea, el hacer público sus desmanes y sus orgías y todas sus pretensiones, y ya me imagino lo que no se dice y lo que hubo. Pone en contraste con lo que Dios nos ha pedido a nosotros. Y no solamente nos lo ha pedido, sino que nos ha habilitado y capacitado para que nosotros podamos tener una vida santa. Y una vida santa a partir pues de la santidad que Él nos da. Entonces creo yo que son cosas importantes que nos permiten, pues, contrastar, hermano. Es evidente, es muy bueno que hayas hecho este resumen de estas cosas, pues que son extremadamente escandalosas, duélale a quien le duela. Porque si nosotros bien sabemos que el papado no es sucesión de Pedro, para nosotros es muy claro, porque los requisitos son extremadamente puntuales de los apóstoles. Y no solamente eso, mira, hemos dicho algunas cosas importantes, Robert. Lo que hemos dicho es que hubo un plan eterno, y en ese plan eterno de redención, o ese plan eterno del cual Dios diseña la salvación del hombre, la cosa más importante que hemos dicho, Robert, es que en ese plan eterno se diseña, por así decirlo, en palabras muy humanas, se conforma, se configura la Trinidad. Y esta Trinidad es estrictamente en favor del hombre. Así es. En favor de la salvación del hombre. Es decir, en una eternidad muy, muy anterior había un Dios trino. Pero a partir de la conformación de este plan de redención, se da la constitución, la conformación, el establecimiento de la Trinidad. Y bueno, entre ellos, en este consejo que hubo, se decide quién va a ser hijo y va a irrumpir en la historia, crecer como un humano y morir por nuestros pecados. Al constituirse hijo, evidentemente alguien tiene que asumir la posición de padre, y él es el padre. Y una tercera personalidad es la que va a culminar la obra extraordinaria que es el Espíritu Santo. Todo esto forma parte del plan de redención. Pero, dentro del plan de redención, también se diseñó el llamado y el nombramiento apostólico. Sí, pues ellos hablaron en nombre de Cristo. Exactamente. Entonces,
dentro del plan de redención, al darle, ahora sí que vamos a ponerlo de esta manera, al traer Cristo la consigna de parte de los miembros de la Trinidad, de que tenía que hacer un llamamiento apostólico, es por eso que vemos de manera extraordinaria que yo no recuerdo otro caso, Robert, al menos que tú recuerdes. Mira, yo recuerdo básicamente dos oraciones importantes que el Señor hace. Una oración es en el monte Getsemaní antes de morir, en el jardín de los, perdón, en el jardín de los olivos antes de morir, donde el Señor se retira a orar, pero no ora toda la noche, Robert, sino se va a orar y cuando regresa encuentra a todos sus discípulos dormidos. Y el Señor les hace una reclamación. Pero, previo al nombramiento apostólico, el Señor ora toda la noche. Sí. Ora toda la noche previo a hacer el nombramiento apostólico. Y fíjense nada más, hermanos, la calidad de revelación que iban a recibir los apóstoles. Y es que no solamente iban a ser depositarios de la revelación, sino también iban a ser transmisores de la misma. Y una de las cosas extraordinarias que se les revela a los apóstoles es el misterio oculto de este plan. A ellos se les da a conocer que hubo un plan eterno y que ese plan eterno estaba puesto en marcha desde el antiguo pacto y que ahora se consolida en el nuevo pacto ya con la irrupción del Señor Jesucristo en el tiempo, en la historia. Y si tú recuerdas, en el primer discurso de Pedro, dice, a este Jesús, entregado por el anticipado conocimiento de Dios, es Qué bien decir, lo entendió Pedro. ¿no? O sea, entendió, efectivamente, Pedro entendió que ese plan eterno estaba revelado y era para ellos, mi Robert. O sea, esto es extraordinario. ¿Por qué? Porque entonces el fundamento apostólico no solamente tiene dos elementos fundamentales. Uno, haber sido testigos presenciales de la resurrección. Y yo quisiera saber si Sixto IV, Inocencio IX, Alejandro VI, Pío III, Julio II, León X, Aleado, o sea, fueron testigos oculares de la resurrección y no solamente eso, si fueron llamados por Cristo de manera personal. Por eso la importancia de que el Señor Jesús sabía que el llamamiento iba a ser tan importante y iba a ser el fundamento de la iglesia, donde la piedra angular era Cristo, para ser depositarios de la revelación y representantes plenipotenciarios del Señor Jesús. Por eso todos, cuando firman su carta, dicen apóstol de Jesucristo y de Dios. Sí, tenía significado. Tenía un gran significado. Ahora, yo digo, aprendieron todos estos infames que acabas de citar. El ejemplo y el testimonio de estas columnas, hermano, fíjate bien, sus nombres están escritos en el templo santo, especificado por Apocalipsis. ¿Por qué? Porque era el templo bajo el cual se iba a levantar a la iglesia. Y que no solamente eso, muy importante, fueron depositarios de la revelación del plan eterno de redención. Por eso dice Pedro, a este Jesús entregado por el anticipado conocimiento y consejo. Y está hablando del consejo trinitario, o el consejo trino más bien, que posteriormente se convirtió en lo que ahora conocemos. Hermanos, debemos de sentirnos grandemente beneficiados y con un entrañable conocimiento ya al día de hoy de lo que representa que hemos sido llamados por Dios
y que nos ha sacado de esta podredumbre de la cual están fincados muchos. Es decir, ¿qué opino? Opino esto. Creo que es importante poder contrastar que ve en qué ambiente se dio la contrarreforma, por el amor de Dios. O sea, la contrarreforma se da en medio de puros, o sea, puros pillos que quisieron preservar sus bienes y sus formas de vida. sí, o sea, que forma de vida que pues venían con ellos y que no la podían, era uno tras ejemplo de uno tras ejemplo de otro, entonces, pues era puro poder, Robert. Ese poder que Pedro dice en una de sus cartas claramente y dice, ¿saben qué? Cuídense de esto, cuídense de no enseñorearse de la grey. Entonces, el ejemplo escritural con respecto a lo que hemos conocido es extraordinario y esa es gracia. Es la gracia que Dios nos ha dado para podernos sacar de pues de este sistema al cual pertenecimos. No sé cuántos años estuviste tú en el catolicismo, pero yo estuve más o menos 24 años, mi Rob. Por ahí. ¿Sí? Y Más o ya menos. de muy joven el Señor, como yo siempre, cada vez que me prestaban el micrófono y no sé si los hermanos me alcanzaban a comprender, pero decía, ¿saben qué? Les decía, Dios me correteó por un montón de lados. Y ahora en la escritura nosotros lo decimos de otra manera, nos agarró de los cabellos y nos trajo. Y yo digo, ¿el llamamiento puede ser irresistible? No, Claro que no. no. Si estamos inscritos en el libro de la vida, no nos podemos resistir al llamamiento de Dios. Y ve de dónde nos sacó mi Robert. Entonces, es muy importante, hermanos, estar documentado en estos aspectos que son importantes. Y bueno, ni siquiera hemos entrado al Dessinger todavía. Yo espero que para la próxima semana ya podemos entrar con este contexto del cual hemos platicado y hablado en estos días. Mi querido Robert, estamos a 2 minutos de terminar. ¿Qué hay que agregar más? No, nada más yo quería decir, quise señalar este contexto para que vieran, pues, todo esto que acaba de decir Armando, que no le encuentro yo ni un pero a lo que él dijo, pues para que ustedes sepan cómo estaba el asunto en aquella época y cómo está en la actualidad, y cómo el asunto de ser apóstol, y eso quisiera remarcarlo, es algo tan exclusivo. Nada de que los papas son apostólicos, porque así dice su diccionario que se les debe de considerar apostólicos. No, no, no. Los apóstoles tienen que cumplir estas dos condiciones y nada más fueron ellos, exclusivamente ellos, los 12 y Pablo. Nada más, ni Santiago, ni ningún otro, ni Judas. No, no, no. Es que el grupo apostólico fue muy restringido y fue para las cosas que dijo el Señor. Y los que hoy se llaman apóstoles, es lamentable que no hayan entendido estas cosas que acaba de decir Armando y que acepten por las cosas que ustedes quieran y manden, ser llamados apóstoles. Es indigno que sean considerados así como estos tipos de los que acabo de señalar. Nada más. Yo quisiera concluir, hermano, con la lectura de un texto, Adelante. porque como lo dije, a veces es muy pasado por alto, pero los apóstoles fueron llamados para recibir la revelación, pero parte de la revelación era que conocieran el plan eterno de redención, reservado para ellos. Como lo hemos dicho otras veces, ni Satanás lo conocía, No, porque no, no. Satanás no estuvo presente en primer lugar Ni y le ninguno de fue, los ángeles. ni ninguno, nadie. Cuando Satanás oyó que andaba uno diciendo que era el Hijo de Dios, pues se presenta con él a decir absolutamente tonterías. O sea, yo dije, este payaso, ¿qué le pasa? O sea, oye, a ver, si tienes mucha hambre, haz que estas piedras se conviertan en pan. A ver, ¿qué payasada es esa? O sea, es una verdadera ridiculez. O sea, era un payaso en el sentido, ¿saben por qué? Porque no sabía quién era Cristo. Si hubiera sabido quién era Cristo a partir del plan de redención,
que le fue ocultado. Y que si hubiera sabido el caudal de bendiciones que traía su irrupción en la historia y su muerte, y como consecuencia de su muerte y resurrección, todo lo que venía para la iglesia, él hubiera sido el primero en oponerse a que lo mataran. Claro. Pero como no sabía nada de eso, él fue Como no el sabía, asustador. a ver, aviéntate de este risco y que tus ángeles bajen por ti. Oye, ¿qué payasada es esa? Sí, no sabía nada. No sabía nada. Pero ahí les va lo que se le reveló, por ejemplo, a Pablo. Se los voy a leer y con esto concluimos, hermano, porque este ¿Qué nos vas texto a me leer? tiene. Voy a leer Colosenses 1:24, 1:24, pues hasta el 29. Sale, ¿Sí? me agrada. Dice Colosenses 1:24. Ahora me regocijo en los sufrimientos por vosotros y completo en mi carne faltaba de aflicciones de Cristo por su cuerpo, que es la iglesia, Sí, sí, ellos de son la como, cual como Cristo. yo llegué, sí, exactamente, son como Cristo, de la cual yo llegué a ser servidor según la dispensación de Dios que me fue dada para completar con vosotros la palabra de Dios. ¿Cuál es esta palabra de Dios? Lo dice en el 26 y dice, el misterio oculto desde los siglos y las edades, pero que ahora, y este ahora es temporal, hermanos, a partir de este momento fue manifestada a sus santos. El misterio, o sea, el misterio oculto, aquello que se platicó en el plan eterno de redención, les fue dado a ellos para revelárnoslo, Robert. Fíjate, por El eso misterio la oculto desde los unicidad de siglos y apóstol. edades. Por eso, El misterio oculto, sí, por eso me choca dice, eso de que se anden llamando apóstoles ahora, porque no han entendido la unicidad del grupo, el significado, lo que significa ser apóstol. No es lo que les cualquier fue cosa. dado, no, lo que les fue dado, y les fue dado la revelación del misterio oculto, el misterio oculto que estuvo oculto en los siglos y en las edades. Este misterio oculto que fue dado en la eternidad, en el plan de redención, donde se diseñó, como ya les dije, por así decirlo, la Trinidad en favor del hombre. Y no solamente eso, se instrumentó y se diseñó todo el plan para poder propagar la palabra. Y lo dice claramente Pablo aquí. Dice, según la dispensación de Dios que me fue dada para completar en vosotros, ¿qué? La palabra de Dios. ¿Y cuál es esto? El misterio oculto desde los siglos y edades, pero que ahora fue manifestado a sus santos. ¿Y qué es esto? A quienes quiso Dios a conocer, quiso dar a conocer, cuál es la riqueza de la iglesia, de la gloria de este misterio entre los gentiles. ¿Y cuál es? Cristo en vosotros, esperanza de gloria. Nadie tenía esta revelación. Es absolutamente extraordinario. Dice a quien nosotros, y no dice a quien Dios me dio, no, está incluyendo a todos los apóstoles, a quien nosotros anunciamos, amonestando a todo hombre y enseñando a todo hombre con toda sabiduría, para presentar a todo hombre perfecto en Cristo, en lo cual me fatigo luchando conforme a su energía, la cual me energiza con todo poder. Y hermanos, esto es del cielo directo para la iglesia. O sea, esto tiene un sentido estrictamente vertical. Y bueno, le dedicamos todo un año a los misterios dados ¿cómo se llama? En el plan de redención. Aquí solamente estoy citando uno, hermanos. Solo para Eh, recordar. Solamente para recordar, ¿qué quiere decir? Que los apóstoles no solamente se les dio el ser depositarios de la revelación, sino tener autoridad divina.
Y, y la autoridad divina se da. ¿Dónde se da? Se da en el plan de redención. Y ahí los hace representantes plenipotenciarios, como Pablo también lo dice en 2 de Corintios 5:17 en adelante. Porque somos representantes de Dios. Como si Dios rogara por medio de nosotros, dice. Entonces, esta bola y esta sarta de infames con todo este testimonio que acabas de leer, y creo que te quedaste cortito, Robert, porque no lo leíste. Sí, solo hice un sumario. Entonces, hermanos, estas cosas tiene Dios reservada para su iglesia. Y bueno, yo creo que con esto que hemos platicado, sentamos todo el antecedente previo a la contrarreforma y ya iremos al detalle un poquito más adelante. ¿Qué más, mi Robert, ya para despedirnos? Pues nada más remarcar en un punto que debe de quedar claro que los apóstoles, y eso significa el apostolado, son Cristo mismo. No hay diferencia. Sí. Ellos son Cristo mismo. Eso debe de quedar claro para que no a cualquier baboso lo llamen apóstol. Y dos, o sea, Cristo mismo es hablando por ellos. Y dos, esta unicidad los lleva, por ejemplo, a Pablo a decir, nosotros, y nada más se refiere al grupo apostólico, nosotros tenemos la mente de Cristo. Por eso decían lo que decían. Por eso esto que acaba de decir Armando. No cualquiera, esto no es para cualquiera. Es para el grupo apostólico exclusivamente. Y ya nada más para terminar, Mateo 10:40. Le está diciendo a este grupo apostólico, el que os recibe, o sea, el que os recibe a ustedes, apóstoles, discípulos míos, a mí me recibe. Y el que a mí me recibe, recibe al que me envió. Estas frases que a veces leemos tan rápido y tan a veces coloquialmente, tienen un significado importantísimo. Y dice, el que os recibe, a mí me recibe. Y ellos eran como Cristo mismo. Sí, o sea, cuando la primer parada de Pablo, ¿qué le dice? ¿Por qué me persigues, Pablo? Sí. O sea, veía en los discípulos y en todos los creyentes a él mismo. Pero bueno, mis queridos hermanos, con esto concluimos la charla bíblica de este 9 de agosto del 2023. ¿Qué, José Antonio? Gracias a Dios no tuvimos interrupciones. Nuestro hermano José Antonio nos dejó. No hay más que decir, pues, damos por concluido esto. ¿Qué pasó, mi Robert? No, te preguntaba si José Antonio se retiró a descansar. Yo lo vi un poquito malito. Pero no te escucho, Armando. Se congeló tu imagen. No sé si tú me oyes. Bueno, pues voy a empezar a leer a todos los hermanos que nos hicieron favor de enviar sus comentarios y sus preguntas. Ah, ya regresaste, Armando. Ya iba a empezar a leerlos. Adelante, entonces. Ya. No, le doy lectura. Es que ya sabes que con estos días de lluvia se pone la cosa complicada, pero ya estoy aquí de nuevo. Nuestra hermana Marlene Rodríguez dice saludos fraternos, hermanos, en gracia y justificada. Nuestra hermana Marlene que nos habla desde el norte de los Estados Unidos, en Washington. Saludo, querida hermana, es un placer y un gusto oírla que está por aquí con nosotros. Nuestro querido hermano, muy fiel siempre, nuestro hermano Raúl Blondel, en gracia y justificado, mis amados, dice él. Un saludo fraterno, es mi hermano Raúl. Nuestro hermano José Andrés Sánchez Amperio nos saluda desde Celaya para el mundo, dice. Hola hermanos, desde Celaya para el mundo, el hermano está aquí cerquita. Celaya es un estado distinto al de Querétaro, Celaya, Guanajuato.
Ahí en Cela York. Sí, Daniel Amarilla nos saluda desde Paraguay. Un gusto, hermanos, un gusto. Bendiciones, hermanos. Saludos a todos ustedes, hermanos, allá en Paraguay. Nuestra querida llamada hermana María Beatriz Scampini. Qué alegría volver a escucharles, amados maestros. Gracias, hermana, a favor que nos hace. Hace 8 días tuvimos unas complicaciones terribles de tecnología, pero bueno, ya estamos aquí. Nuestro hermano Miguel Ángel Lueiza, bendiciones, amados hermanos, saludos desde Sao Paulo, Brasil. Un fuerte saludo, querido hermano. Es un bendiciones, gusto hermano. que también nos escuchan. Sí, sí, Dice sí. la hermana Él me pidió el link, Armando, y descargó ya los materiales. Ah, qué bueno, Sí, desde Sao Paulo. Un gusto, hermano. Fuerte abrazo. María Beatriz Scampini, retransmitiendo desde Pinamar, Argentina. Un saludo. Dice, le recomienda el hermano José Andrés Sánchez Amperio al hermano que se tome el CDX. Ah, Y él sí. dice que le puede mandar el protocolo de ingesta. Yo Debe de mismo tener, ¿no? sí, yo de todos modos se lo comunico al hermano José Antonio. Sí, pero José Antonio debe de tener ahí en su Sí, refrigerador, ¿no? sí, yo creo que sí. José Guadalupe Guerra Lázaro, saludos y muchas bendiciones. Muchas gracias por su tiempo para compartir. Muchas gracias, querido hermano José Guerra Lázaro. Nuestra querida hermana Emma Castillo dice, amados hermanos, muy buenas noches. Presenten gracia y justificada y de antemano infinitas gracias por la excelente exposición de esta noche. Sepan que son muy apreciados y amados maestros. Gracias, hermano, nos hace un gran favor. Bendiciones. Nuestra hermana Marlene Rodríguez dice, no deja de sorprenderme de dónde nos arrastró el Señor. Nos regaló su preciosa gracia, sí, hermana. Amén. Efectivamente es parte de lo que veníamos puntualizando. Nuevamente nuestra hermana Emma Castillo dice, cuánta gratitud eterna a nuestro Señor que nos sacó de esta perversa institución repleta de corrupción y profundas tinieblas. Y no esconden el objeto de su adoración en su sala de audiencia en el Vaticano. Tienen dice, la enorme imagen de la serpiente a quien le rinden culto. Pues creo que son todos los comentarios, mi querido Robert. Faltó Ernesto Aje. Ah, sí, para ver qué dice. ¿Me lo brinqué? Nomás dice amén, gloria a Dios. Ah, sí, me lo salté, perdón. Y Marta López, ¿no? Hermano Ernesto Aje, amén, gloria a Dios. Y Marta López creo que también te faltó. Ella dice, gracias, hermanos. ¿Me la brincaría o qué? Pues Ese no lo sé, tengo, Robert. así me aparece Marta López, gracias, hermanos. Y ya, esos son todos. Y después sigue Emma Castillo, donde dice, y no esconden el objeto de su adoración. No, ese no me llegó. Pero bueno, ya lo leíste tú. Bueno, mis queridos hermanos, siendo tiempo de Querétaro, son las 10 minutos para las 9 de la noche, este miércoles 9 de agosto del 2023. Los saludamos a todos ustedes, sus hermanos en Cristo, nuestro querido hermano José Antonio Septín González de Cosío, nuestro querido y amado hermano Roberto Islas Montes y un servidor Armando González Basaldúa. Los saludamos desde Querétaro y les damos las muy buenas noches. Que tengan una excelente semana y si Dios nos permite nos veremos aquí el próximo miércoles para seguir compartiendo con ustedes estas ricas bendiciones que el Señor nos da. Dios los guarda. Bendiciones, hermanos.